Nuevamente junto al pastor Néstor Alberro, quien nos está acompañando en esta ocasión en Presente 7, repasando esta preciosa lección, pastor, acerca de amigos para siempre, en el contexto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, finales del capítulo 2 y el capítulo 3. Y bueno, estábamos viendo un poquito la importancia de ese contexto en el cual se encuentra Pablo, tratando de poner en evidencia la realidad de un ministerio que apuntaba directamente a amar de la manera que generalmente quien no conoce a Dios no puede amar. Ahora bien, nosotros, en el ejemplo de Judea, ¿qué descubrimos allí? Fíjese, pastor, en el capítulo 2, versículos 13 al 16, quisiera leer ese texto, si usted me acompaña, y luego analizamos algunos aspectos sobresalientes. Sí. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Judea, de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de las cosas de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Muy bien, ¿cómo percibimos este análisis que Pablo hace en relación con el ejemplo de Judea, y cómo hay un tema central, agradar a Dios y cuidar a los creyentes nuevos, por lo que uno está percibiendo aquí? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, dice la última parte del versículo 13. Aquí está hablando de la persecución que sufrían. No hay constancia de que fuera una persecución abierta, sangrienta. No se trataba como vino después con algunos emperadores romanos, a los cristianos. No, pero era la presión social, la presión económica, familiar. Sentían perseguidos, discriminados, y a veces es muy difícil de soportar. Y entonces les dice, bueno, esta misma persecución sufrimos en Judea, de los judíos, porque los primeros creyentes cristianos eran prácticamente todos judíos, y los otros que no aceptaban que el Cristo crucificado y resucitado fuera el Mesías, los escarnecían, los perseguían, al punto que él dice que él fuimos expulsados, dice, prácticamente tuvieron que salir Pablo. Sí. Y entonces dice, ahora comprendemos, vosotros sois perseguidos en Tesalónica por los vecinos judíos y unidos con los gentiles. Porque claro, para los gentiles todo esto era una cosa muy extraña, de cierto modo hasta aborrecible, y para los judíos por la misma razón que en Judea. Y tengo aquí nuestra guía de estudio, una frase que quiero subrayar. Dice, los que siguen a Cristo enfrentarán oposición, incluso persecución. No quiere decir que si no somos perseguidos, porque no somos buenos cristianos. Incluso recibimos consejo, orientación inspirada de que no hemos de buscar la persecución como si fuera un mérito. Correcto. Pero sí quiero decir que cuando se vive una vida cristiana genuina, sencilla, humilde pero genuina, que la pureza cristiana, la honestidad, la veracidad contrastan en general con el mundo, se levanta oposición, Sin duda. que puede ser desde la simple ironía o el aislamiento a la presión social, económica, la discriminación. Discriminación y cosas peores. Y si hay poder, sobre todo donde hay poder religioso unido al del Estado, llega a haber una persecución terrible, de cárcel y demás. Entonces, pensemos aquí en nuestro contexto donde llegamos nosotros con nuestros queridos oyentes. La verdad es que, y agradecemos a Dios porque tenemos todavía paz y libertad, pero la verdad es que estamos sumamente cómodos. Estamos muy cómodos. Y, repito, sería un extremo, hasta un acto de fanatismo, decir, hay que buscar la persecución. No, no es así. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser inteligentes, pero predicar nuestro mensaje con fervor y vivirlo. Y dice la señora Elena de White, nuestra consejera tan inspirada por Dios, en un libro precioso que se titula Palabras de Vivir del Gran Maestro, una frase contundente que se la indicó el Señor.
avívese entre nosotros la piedad primitiva y vendrá la persecución sin demora. De manera que me da la impresión que en general no estamos estableciendo el suficiente contraste, no estamos llamando la atención en el buen sentido de la palabra y no tenemos ninguna oposición. Claro. No hay oposición porque la verdadera piedad no se está manifestando entre nosotros. Cuando dicen en el Nuevo Testamento que aquellos que trastornaron el mundo, o sea, le dieron vuelta a la mesa de pata para arriba, trastornaron el mundo, o que llenaron, ¿quiénes son estos que llenaron con su prédica? Nosotros no estamos teniendo el mismo impacto. Y repito, sin buscar la persecución, deberíamos procurar, para usar las mismas palabras inspiradas, que se avive en nosotros la piedad primitiva. Lo demás está en manos de Dios y del archienemigo. Estamos en el escenario del conflicto de los siglos. Nuestra lección quiere poner énfasis, no lo quiero saltear, en el hecho de que menciona cómo fueron perseguidos los primeros cristianos en Judea, y habla de los judíos textualmente, en el pasaje que usted leyó, pastor, los cuales mataron al Señor Jesús, a sus propios profetas, y a nosotros los expulsaron. Y muy bien aclara la lección que este pasaje y otros, empezando por la muerte de Cristo y cuando gritaba a la multitud, crucifícale, se ha utilizado de una manera equivocada, estería perversa, para alentar el antisemitismo. Correcto. De ninguna manera. Pablo habla de las autoridades judías que habían instigado eso. Él mismo era judío, así que mal podía ser antisemita. Correcto. Y nuestro guía de estudio dice, y lo subrayé, cada persona en la tierra es un alma por quien Cristo murió. No hay acepción. El prejuicio contra grupos enteros de personas no es apropiado entre quienes viven a los pies de la cruz. Amén. No haya en nosotros ningún sentido de discriminación. ¿Y sabes dónde empieza la discriminación, pastor? Con las generalizaciones. Uh-huh. ¿Sí? Los judíos son esto, los judíos, no quiero mencionar, los judíos son egoístas, los árabes son terroristas, los chilenos son tal cosa, los bolivianos otra, los argentinos tal cosa, dicen en otros países. Sí, cada ser humano es él. Esas generalizaciones son el sello de la discriminación. Claro, y de la intolerancia incluso. Cada ser humano es una unidad y debemos respetarlo como tal. Amén. El que se comporta de otra manera, bueno, es él, pero no son los. De manera que, de paso, también la señora White nos insta muchísimo a la obra que tenemos que hacer en favor de los judíos. Tantas almas sinceras, Amén. Especialmente en el tiempo del fin. Amén, qué hermoso. Gracias, pastor. La lección nos sigue orientando y profundizando en esta idea del capítulo, o sea, el tema central de este capítulo 2, ya en los finales. Dice, pero nosotros, hermanos, a partir del versículo 17, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, el anhelo de Pablo, ¿no? Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Es un pasaje hermoso, está en el corazón de esta lección, está en el corazón de Tesalonicenses, de esta primera epístola, que luego culmina, desde ya tengamos en mente que todo se proyecta hacia la segunda venida de Cristo, ¿no? Pero este pasaje es eminentemente pastoral. Muy bien, la lección se titula Amigos. Es amistad cristiana, profunda, que supera las amistades mundanas, terrenales, que muchas veces son transitorias y hasta superficiales. Es amistad profunda, de corazón a corazón. Y Pablo se muestra aquí como un amigo. Interesante, él estuvo 3 semanas en Tesalónica, en su ministerio, pero se nota que visitó a cada hermano, oró con cada hermano y les tomó cariño. Un cariño tan grande porque destila amor. Y anhelaba él volver a verlos. Volver, dice, los extraña, quiero volver, por un poco de tiempo anhela. Estoy alejado, separado. De paso, la palabra que dice separado, en el original griego, tiene la idea de huérfano. Entonces es como que quedan huérfanos. Él sentía como el papá de las ovejitas, como el pastor verdaderamente de un rebaño. Dice, separado de vista, pero no de corazón. Y es mi deseo estar con vosotros a través de ver vuestro rostro. Quiero destacar acá lo siguiente, y esto principalmente para los pastores, los ministros y los ancianos de iglesias que son subpastores. El amor que hay que cultivar con oración
y con relacionamiento, el amor que hay que cultivar por los hermanos, por el Amén. rebaño. Amén. El pastor que visita a los hermanos, el pastor que ora por ellos, que realmente llega a amarlos. Y termina diciendo este pasaje: nuestra gloria sois vos, mi gloria, nuestra gloria sois vosotros, de él, de Timoteo, son los de hermanos. Sila, son los hermanos. Amén. La gloria. Hay un peligro en todas las religiones que conozco, hay un peligro, o un par de peligros, uno de que es tornarse muy profesional en el trabajo, y otro, casi todas las religiones están organizadas jerárquicamente, lo cual por un lado es bueno, hay que respetar a las autoridades, ¿sí? Y tiene que haber una organización, pero por otro lado debería entenderse como herramientas de servicio. Claro. Entonces, hay religiones que están organizadas muy jerárquicamente, incluso tienen distintos títulos a medida que crecen, ¿no? En su ministerio, ¿no? Y quiero destacar eso: la única gloria que debe sentir un pastor, un ministro de Dios, o un anciano de iglesia, etcétera, son los hermanos. Y no decir, bueno, fui nombrado en tal cargo, o me ascendieron. No, eso no debe existir. Nuestra iglesia adventista está organizada en diversos estamentos, ¿no? Y siempre decimos que el más importante es la iglesia local, Amén. donde está el pastor con el rebaño. Luego está la asociación, después la unión. La división no debe ser entendido como escalones ascendentes, de ninguna manera. Son, digamos, estructuras administrativas. Ajá. Que deben servir a lo más importante, que es el rebaño. Y realmente la iglesia, y por eso debemos cuidarnos también de los elogios a porque tiene tal cargo, no, nada de eso. Ante Dios y como iglesia somos hermanos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Ahora tenemos distintas funciones, y la función del pastor es amar y servir al rebaño, y esa debe ser su única gloria. Amén. Y realmente que es una gloria preciosa e irreemplazable, si pensamos con vistas a la eternidad. En el siguiente bloque, pastor, vamos a analizar los aspectos salientes de esta riquísima lección de la Escuela Sabática, que nos permitan entender este ministerio maravilloso al cual Pablo nos está recordando la importancia de esa amistad que nos llevará hasta la eternidad. Ya regresamos.